Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Encontrarnos en nuestro espacio Sin Límites cada semana siempre es para mí un momento de alegría, pero también de formación y encuentro con información bonita y certera. Creo que a todos nos ha pasado, o sea, con nuestros hijos e hijas, con nuestros sobrinos, con las sobrinas, ¿por qué no? Hasta con los hijos o las hijas de nuestros amigos y amigas, y de un momento a otro uno dice, pero ¿por qué hay que explicarle tanto? ¿Por qué hay que repetírselo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo ya le expliqué una y otra vez, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el niño sigue la cantaleta. Hoy vamos a estar hablando por qué tenemos que repetirle a nuestros hijos e hijas lo mismo tantas veces. ¿Qué hay detrás de esto? Es algo que tenemos que entender, es una etapa, es una oportunidad de mejora en la comunicación que tenemos como adultos, porque no quiero limitar esto a maternidad, paternidad, sino como adultos que estamos alrededor de los chicos y las chicas, y desde ahí hacer un análisis a profundidad. Pero antes nos vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Johanna Calvo con este tema. Detenerse para respirar de forma consciente nos ayuda a tomar buenas decisiones. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Johanna Calvo y soy psicóloga, y en la cápsula de hoy hablaremos sobre cuántas veces en la vida tenemos que plantearnos nuevas preguntas, nuevos retos y nuevas situaciones. Por ejemplo, a veces pasan situaciones de las cuales no estamos conformes o en las cuales no nos sentimos bien, pero ahí es donde tenemos que detenernos y replantearnos qué vamos a hacer. ¿Vamos a tomar alguna decisión? ¿Vamos a hacer alguna acción diferente? ¿Qué situación estoy viviendo en mi vida que quiero mejorar? Y si quiero mejorar, ¿qué voy a hacer para poder salir de esa situación de la mejor manera? Hoy te recomiendo que te plantees qué quieres, hacia dónde vas y qué quieres lograr. Muchas veces hay circunstancias que van a llegar y que no vamos a tener control sobre ellas, pero que sí vamos a tener que replantearnos, reconstruirnos y nuevamente levantarnos de esa situación. Así que recuerda que siempre de cualquier situación vas a poder levantarte. Aprender a reponernos en el contexto de la celebración de la Pascua es parte de la vida. A veces nos quedamos solo con una versión o con una etapa de la vida. Nos quedamos solo en el huerto de la angustia, o en el calvario del dolor, o en la fosa de los 3 días de oscuridad, o podemos tener una visión de resurrección, de crecimiento, y ojalá que esa sea nuestra visión a partir de ahora. Y yo creo que la vida tenemos que leerla en todas sus etapas, en todas sus etapas y momentos. Pero hoy está con nosotros la psicopedagoga Marta Chávez. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien, Rafita, encantada de estar aquí con vos una vez más. Igualmente. Marta, entrémosle directo a nuestro tema. ¿Por qué tenemos que repetirle a los chicos una y otra vez? Incluso tal vez te lo voy a complicar un poquitito, pero como para hacer un resumen general en esta primera intervención. Porque uno puede pensar que esto es algo que va quizá de los 3 a los 7, 8, pero uno se topa con preadolescentes, con adolescentes a los que uno dice, pero entonces usted no me entendió, Marta Chávez, lo que le dije. Y vamos de nuevo. ¿Por qué tenemos que repetirle a nuestros hijos tantas veces lo mismo? En realidad la respuesta, Rafita, es mucho más simple de lo que todos se imaginan. Entonces seguro mucha gente está pensando que vamos a desarrollar aquí 45 minutos, una ponencia tremendamente complicada de entender sobre por qué esto sucede, pero la respuesta es muy simple y te la puedo dar en unos segundos. Esto pasa porque los papás insisten en repetir. Y no es un asunto exclusivo de niños de ninguna edad ni de adolescentes, porque mencionabas, de pronto se topa uno con un preadolescente, un adolescente, al que también hay que repetirle. Nos topamos con adultos, a los que hay que repetirles las cosas 1.000.000 de veces. Yo a veces me lo pregunto, por ejemplo, en el consultorio, entonces existen toda una serie de reglas, así de, suspenda 24 horas antes, por favor, reporte tal cosa a tal hora, y uno dice, es que llevo 2 años diciéndole que es tan complicado. Y en realidad tenemos que tener súper claro que entre más repetimos algo a alguien, independientemente de la edad, esto potencia más la posibilidad de que la persona haga caso omiso. Es decir, entre más repetimos, sí, menos obedece la persona. Y que incluso que no quisiera irme ahí, Marta, porque sé que prontamente
tenemos otro encuentro con vos, creo que para el 2 de mayo. Correcto. ¿Verdad? Y bueno, ahí tenemos que discutir los temas, pero yo creo que, no quisiera irme el tema de límites y disciplina y demás, pero es que nosotros mismos no nos tomamos en serio. Y ponemos o hablamos en momentos en los que nuestras emociones están un poco desacomodadas y desajustadas, entonces no vuelve a ver televisión en 6 meses y entonces, ¿verdad? Es insostenible. Es inevitable tener que ligar esto al tema de los límites, Rafita, porque cuando nosotros estamos pidiéndole a alguien que haga algo, sea cual sea la edad de esta persona, estamos hablando de límites. Y en realidad no nos estamos percatando de que cuando yo le digo a alguien, mira, sigamos con este ejemplo que estás mencionando, si no haces esto, no vas a poder ver tu serie de televisión. 10 minutos después te dije que si no lo haces, no vas a poder ver tu serie de televisión. 1 hora después te dije que si no haces esto, no te voy a permitir ver la serie de televisión. 2 horas después ya la serie de televisión pasó, el chiquillo ya la vio y yo sigo diciéndole que voy a hacer algo que nunca cumplo. Entonces, siendo muy coloquial y en el mejor estilo tico, la imagen que estoy dando al otro, a este niño, a este adolescente o a este adulto es: yo soy pura paja, nunca cumplo lo que digo. Entonces, por supuesto que la persona se acomoda. Y esto sucede a todo nivel, sucede a nivel de parejas. A mí me hace gracia oír a las parejas de: no, es que la siguiente vez que me hables feo, me voy a ir. Y se quedan 2 horas escuchando cómo el otro le grita. Nunca cumplimos. En realidad son las acciones lo que va a determinar la respuesta del otro, no lo que decimos, es lo que hacemos. Sí, hay un porcentaje, creería yo, que podemos clasificarlo, y no quisiera irme por ahí, Marta, pero tenemos que hacer mención de que con alguna frecuencia el repetir o el formar puede tener o pasar por el manejo de condiciones muy particulares en un chico o una chica. Hablemos de neurodiversidad y demás, y esto será déficit de atención, déficit de atención, otras cosas, y esto requerirá un manejo muy diferente. Pero hoy quisiera hablar o encuadrar el tema, digamos, en lo cotidiano, en las familias cotidianas. ¿Por qué tengo que repetirle que recoja? ¿Por qué tengo que pedirle que se siente a estudiar? ¿Por qué, si sabe que tiene exámenes y él sabe que tiene que estudiar, si yo no estoy detrás? ¿Esto tiene que ver con nuestra inconsistencia como padres o con una posición del desarrollo? No, es la inconsistencia como padres, definitivamente, por supuesto, dejando de lado toda esta serie de situaciones particulares que pueden darse y que requieren, como bien lo dijiste, un abordaje especial y requieren la guía de un profesional, punto. Requieren la guía de un profesional y seguimos sin entenderlo y seguro ya canso diciendo esto aquí cada vez. Pero en condiciones regulares, esto se debe a la inconsistencia, a la incongruencia de padres y madres y cuidadores que siguen, o sea, no quieren que su hijo o su hija dependa de ellos en estas situaciones que mencionas, pero siguen haciéndose cargo. Es que quiero que ordene el cuarto, es que no sé qué hacer ya para que lo ordene, siempre termino ordenándolo yo, pero seguís ordenándole vos el cuarto. Sí, y ¿sabes en qué estoy pensando? Posiblemente a vos te esté pasando. El año pasado dijiste, bueno, se acabó, ya no más. Ahora yo voy a dejar que mi hijo o mi hija, independientemente si está en 2º grado, en 5º o en 7º o en 8º de secundaria, ahora que estudie y lo haga solo. Pero una particularidad, tal vez, no sé, durante un año, 5 o 10, has estado encima. Venga, estudie, tráigame el cuaderno, hagamos el bulto encima, y de un momento a otro decimos que lo haga solo o sola. Y no hubo una transición. Exactamente. O no sometieron al chico, a la chica, a un proceso correcto de evaluación para saber por qué, porque también puede pasar, como dijiste, puede ser que
requiere de este acompañamiento por alguna situación especial que hay que detectar. Y esto a través de un proceso de evaluación. Pero si no la hay, ¿por qué seguimos? Perdón, prolongan este manejo tan inadecuado hasta la adultez. Vemos hijos adultos jóvenes en situaciones como esta. Llaman al papá, a la mamá para pedir un simpe móvil porque están ahí en el bar y necesitan pagar el trago y se quedaron sin plata. Y cada vez, o sea, con una ya mala disposición, este papá, esta mamá saca el teléfono, abre la aplicación, hace el simpe móvil, luego le pasa un audio, mira, tenés que organizarte, no voy a seguir haciendo esto. Y un año después todavía están haciendo el famoso simpe móvil para salvarlo. Insisten en hacerle ver a esta persona que siempre vas a estar ahí, hablas y hablas, pero no pasa nada. No pasa nada. Esas sí son palabras vacías porque no están sustentadas en acciones. Recuerden que estamos a través del 93.1 FM de Radio Fides, estamos a través de las señales digitales en streaming, tanto en Facebook FidesCR como en YouTube FidesCR, y a través de la señal de San José TV para que te conectes con nosotros. Entonces entra a nuestras redes y dejarnos desde ya tu comentario, porque tu comentario es lo que le da carnita también a nuestro programa. Marta, lo que pasa es que yo me propuse que yo ahora este año dije, yo ya no voy a hablar mucho. Les hablo a la primera y a la segunda, diría mi abuela, yo no sé si esa palabra tenga referencia, valgo a espirolazo. Es decir, ya a la siguiente, a la segunda estoy pegando gritos. Porque yo me dije, voy a ser una mamá, voy a ser una abuela, voy a ser una tía, voy a ser un papá. Ahora sí, firme. Entonces pasé de repetir 1000 veces a pegar 4 gritos pensando que eso va a provocar una mejor reacción. En el pasado quizá no era así. Yo insisto en que hoy día la mayoría de estas situaciones requieren de una guía profesional, porque ciertamente los padres no saben cómo hacerlo y suceden estas cosas. Pendulan del extremo de la absoluta permisividad al absoluto autoritarismo. Así, sin piedad, ¿verdad? Y se enojan. A mí me hace mucha gracia que padres y madres terminan enojándose con el niño, con la niña, con el adolescente, en lugar de enojarse con la persona correcta, que son ellos mismos por no saber manejarlo. Porque igual, yo puedo decirlo una vez, pero si lo digo de mal modo, quizá la otra persona no va a querer obedecer, porque existe un deseo de protección y cierto amor propio ahí que hace, no, si me habla de esta manera yo no le voy a estar haciendo caso, ¿qué le pasa? Marta, ok, tenemos identificados que, digamos que está bien, lo acepto, hola, soy Rafael Ramos, yo repito muchas veces, soy inconsistente, pero ya mi hijo tiene 14, ya mi hija tiene 15, el mío tiene 8, ¿cómo hago la transición? Porque al final estos procesos de repetición lo único que van a crear es tensión, frustración, sí, y pleitos y peleamos, sí, por cosas súper absurdas como lavar un plato. Entiendo el valor de la disciplina, pero al final es un detonante absurdo para el tamaño del pleito que a veces se genera. ¿Cómo hago la migración de la repetición a una estructura de mayor escucha, efectividad y de, sí, mejor respuesta de nuestros hijos e hijas? Hay una serie de pasos. El primero es que yo tengo que tener claro cuáles son las reglas de mi casa. Es que ve lo complicado de la situación. Yo tengo que tener claro cuáles son claras las reglas, ¿ok? ¿Qué es lo que yo espero que este niño, esta niña, este adolescente cumpla? Pero entonces luego eso entra en pugna con lo que la otra parte de la pareja, papá, mamá o la abuela, a veces cuando quienes comparten la crianza son la madre de estos chicos y la abuela, esto entra en, ¿verdad?, en pugna con lo que el otro piensa que deberían ser las reglas. Porque puede ser que vos decís, no, aquí la regla es que no se come chocolate antes de cenar. Pero puede ser que a tu pareja no le parece que eso esté mal. Entonces, primero tenemos que sentarnos, quienes estamos a cargo de la crianza, a decidir cuáles son las reglas y a unificar criterios. Y esto, con más frecuencia de la que vos crees, requiere de una intervención profesional, porque si no terminan divorciados. Sí, incluso una intervención no solo a nivel pedagógico como tal, sino a 2 grandes niveles. Uno, yo he atendido parejas donde, Rafa, al final yo tengo que ceder
porque como ella es la mamá, Sí. óigase, 2023, Sí. como ella es la mamá y al final hay muchos hombres que son asistentes de madres que no permiten que los padres ejerzan No, una no saben paternidad delegar tampoco. significativa y Claro. absorbente, Claro. que luego se traduce en Claro. problemas de pareja terribles. Muchas veces yo en la consulta, vos sabes que yo diseño programas de manejo de conducta. Yo me siento con las familias a decirles cómo vamos a manejar la situación y muchas veces, primero hay que referir al padre, a la madre, a alguna consulta psicológica. Porque igual hay un montón de situaciones que ellos no manejan y entonces yo hablo muchas veces porque es que yo recuerdo que a mí mi papá me gritaba y entonces yo no quiero hacer lo mismo. Me explico, o sea, hay toda una serie de situaciones de fondo que hay que trabajar. Lo que decía yo en este mismo programa hace poquito, Rafa, no trabajamos con nosotros mismos. Entonces hay que plantear las reglas, hay que unificar criterios. Si hay algo ahí que está obstaculizando este asunto, tengo que trabajar conmigo mismo, ya veremos cuál es la vía, en qué área, ¿verdad? Después de esto hay que ponerlo por escrito. Para hacer esa transición hay que ponerlo por escrito, repasarlo, sentarme con la persona que comparte la crianza conmigo para conversar sobre la manera en que vamos a comunicar a estos niños o adolescentes cómo se va a manejar la situación a partir de ahora. Y hay que sentarse con ellos a decirles, a partir de ahora, no voy a hablar muchas veces, voy a hablar una, dos, y después de la segunda lo que va a pasar es esto, si no seguís la regla. Pero igual, por supuesto, para esto tengo que haberme sentado a analizar cuáles son las consecuencias que voy a poner, tenerlas muy claras, para asegurarme de que no son ni demasiado suaves ni demasiado extremas, ¿verdad? Sí, es todo un equilibrio. Y empezar como una transición. ¿Por qué es más difícil que le hagan a veces caso a la mamá, que somos las que estamos todos los días con ellos, en el caso de cuando hay una separación, y el papá, que no siempre está, se lleva mejor con ellos? Personalmente esto a mí a veces incluso me genera celos. Qué bonita consulta, porque es una Muy realidad. frecuente. Hay muchas razones para explicar esto, muchas. Yo voy a plantear 3, porque esto sería todo un tema de fondo. Una, porque vos estás lidiando con el día a día, Sí. con todo. Entonces, 2, puede ser, por ejemplo, temas de angustia por separación, como el padre no siempre figura, entonces, y lo ve, no sé, cada 15 días, un par de días a lo sumo, o un par de tardes, entonces tienden a ser más obedientes para no tener relación con el papá. 3, puede ser que el papá sea hiper permisivo. Entonces, Sí. pueden haber muchos ejes de análisis en tu consulta. De hecho, yo me inclino mucho por esta tercera que estás planteando porque lo he visto muchísimo en la consulta. Parte de lo que hago, me ha tocado hacer muchas veces, es que cuando se van a separar, hacemos una sesión para indicarles cómo deben manejarse las reglas a partir de la separación. Porque lo más frecuente es que el padre, no digo siempre, lo más frecuente es que el padre, que es quien se va de la casa, quien ya no va a compartir el techo con sus hijos, Claro. se vuelve más permisivo, a veces inconscientemente y a veces intencionalmente, para atraerlos hacia sí, para no perderlos, como para convertirse en un aliado de este niño o esta niña y de este modo, lamentablemente, dejar en mal a la otra parte Y de a la veces pareja. incluso hasta sin mala intención, porque también hay muchos hombres que como no están en el día a día, administran tantas culpas que lo menos que quieren es una relación tensa con sus hijos. Claro. Entonces, todo el chocolate, todo lo que quieran, todo No el helado. siempre es con mala intención, algunas veces sí, tengo que decirlo, pero no siempre, de verdad tienen miedo de perderlos. Sí. Es así, como yo no voy a hacer absolutamente nada que lo aleje o que la aleje de mí, sin darse cuenta de que con esto lo que están propiciando es un daño. Claro, y procesos de terrible confusión. Pero por acá también tenemos una amiga que nos hace una consulta. Bueno, primero saludar a Katia, a Margarita, a María Lourdes, a Elena, a Ana Lorena también. Muchísimas gracias. A Marlene García, a Mario Maña, gracias por ser parte de nuestro programa. Recuerda que puedes comentar a través de FIDECR. Gracias por estar acá. A Sonia y a Marlene Flores. Pero hay una amiga que nos dice, ¿y qué pasa cuando tenemos una madre perfeccionista y un padre demasiado relajado? Eso provoca mucho caos en mi casa. Claro, porque empecemos por algo muy simple.
Arreglen la cocina, dice ella. Para ella, arreglar la cocina significa A, B, C y D. Para él puede significar otra cosa. Para vos significa lavar, limpiar, secar y que no quede nada. Y para él podría significar se lavó y quedó todo en el escurridor y mañana se guarda o más tarde. Lo que decía Marta. Y al margen de, quitemos etiquetas, él es fresco, yo soy obsesiva, quitemos etiquetas, pongámonos de acuerdo. Hay que unificar criterios y muchísimas veces es esta una de las situaciones en las que se requiere una intervención, porque si no de verdad terminan en un ring, dándose Claro. de golpes. Muy, muy complicado. Marta, ¿qué pasa cuando no es un tema de que uno repita pocas veces? Yo trato de ser consistente, nos dice una mamá, pero mi hijo es muy desafiante conmigo, con cualquier autoridad. Me han dicho que lo lleve a un psicólogo, pero yo me niego. No sé si es que me asusta que me den una mala noticia. Es probable. La recomendación siempre va a ser ir con una persona que sepa de manejo de conducta. No necesariamente el psicólogo es la mejor opción en este caso. No digo que no lo sea. ¿Por qué? Porque no necesariamente esta conducta sea causa de un asunto que tiene un trasfondo emocional, me explico. Pero sí es importante que busque ayuda. Vean, cuando hay una conducta tan desafiante hacia las figuras de autoridad, hay muchas cosas que pueden estarse dando ahí, que pueden estar generando este tipo de comportamiento, entre las cuales, mucho cuidado, yo no estoy diciendo que es esto lo que el hijo de esta persona tiene, pero entre las cuales podría estar una cosa que se llama trastorno oposicionista desafiante, que básicamente consiste, ¿verdad?, a grosso modo, en un adolescente, un niño que se opone a las figuras de autoridad. La figura de autoridad dice blanco y ellos dicen negro. La figura de autoridad dice pequeño, ellos dicen grande, solamente por oponerse. Cuidado con esto, eso si no se trabaja, luego degenera hacia trastornos disociales complicadísimos, de los que ya después es muy difícil rescatar al adolescente. No tengamos miedo de enfrentar. Cuando hablamos del desarrollo, hay muchas aristas que pueden estar operando. Una es esta que plantea Marta, pero también incluso podríamos pensar, voy a ponerlo muy simple, amiga, pensemos que el cuidador o cuidadora de tu hijo, cuando ustedes están trabajando, es una persona altamente permisiva, es decir, tiene un sí programado para su hijo. Si fuera hijo único, entonces esto exacerba, por ejemplo, la posición egocéntrica, entonces todo soy yo. No le tenés que tener miedo a la evaluación, tenés que buscar y prestarle atención. Lo que se evade nos da miedo y crea confusión. Lo que se evade, ¿verdad? A veces perdemos tiempo importante porque no importa la edad, pero lo que los estudios indican es que cuanto más temprana sea la intervención en procesos de modificación de conducta, mejores resultados vamos a obtener. No es lo mismo trabajar con un chico de 6 años a tomar un muchacho de 16, 17 años y tratar de hacer una corrección. Por acá también nos dicen, buenos días, muchas bendiciones, qué bonito el tema de hoy, muchas gracias, con todo gusto. Rosy, alguien por acá también nos dice, ¿y qué pasa si mi hijo, normalmente la respuesta es que esto es un lío, voy a resumirlo, ¿y por qué mi papá no lo hace? Lo que ella nos cuenta es que el señor es un desorden y ella le pide a él que sea ordenado, pero el papá no hace nada. Sí, es un lío. Sí. Pero hay que trabajar ahí, creo yo, sobre dos ejes. Tu proceso personal, entender quién es el padre, ¿verdad? Porque a veces seamos realistas, Marta. No nos vamos a poner de acuerdo. A veces no nos vamos a poner de acuerdo. Y a veces, aunque uno quisiera ponerlos de acuerdo, la otra parte no quiere participar. Ni Exacto. siquiera tiene la intención de escuchar. ¿Sabes por qué? Porque es muy triste, Marta. Uno escucha, por ejemplo, pensando en pediatría, que tiene una parte muy importante también en modificación de conducta, no solo la parte física, el neurodesarrollista, el terapeuta del lenguaje, el o la psicopedagoga, el psicólogo infantil, el neurólogo, el psiquiatra. Hay muchas personas que hoy siguen pensando, no, esos son, y perdón la palabra que voy a usar, estupideces. Esos son, antes, a mí mi mamá me garroteaba y vea, vea qué bien me va, dice, y no tiene capacidad de escuchar. Sí, y uno dice, no, si ya estoy viendo que te va muy bien. Y no estoy tan jodido. Bueno, pero resulta que algo no está bien porque el entorno familiar no está bien.
Entonces yo sí creo que qué triste cuando te encontrás a alguien que dice, a mí no me da la gana, y punto. Muchas veces hay que trabajar con lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, no contamos con esta persona y con esto es con lo que hay que trabajar, y ahí sí se requiere la guía de un profesional que le diga cómo, qué hacer, cuáles pasos dar, cuáles pasos no dar y de qué manera manejarlo con este niño o con este adolescente que no deja de tener razón, ¿verdad? Cuando dice, sí, pero ¿a quién de los dos sigo, ve? Él no Sí, responde, lo hace diferente. Entonces, amiga, ahí hay que enseñarle que efectivamente, pues qué pena que el padre no lo haga, pero que es conveniente porque Ajá. vos estás enseñando Y un porque valor. aquí las reglas son así, ¿ok? Él no lo hace así, pero aquí las reglas van a ser Es duro, nos pone la cosa un poquito más cuesta arriba, pero es duro. Vean, vamos a irnos un momentito, Marta, qué interesante esta consulta que nos entra acá. ¿Qué pasa cuando un joven atraviesa una enfermedad y luego de ello entra en depresión y a partir de ahí desarrolla un mal carácter? Vamos a volver directamente con esta consulta, pero antes nos vamos a ir con Mónica Segura Córdoba a nuestra sección Sin Nudos Mentales con este tema. ¿Qué va a pasar si me acostumbro a esto que no me hace feliz? ¿Qué va a pasar si ni modo? Yo digo, y así es la cosa. ¿Qué va a pasar? Ya volvemos. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga, y quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Qué va a pasar si me acostumbro a esto? Y es bueno que se la haga todos los días porque eso es una invitación para salir de la rutina, de esas conductas o pensamientos automáticos que nos hacen estar así, sin sentido, sin motivación o con apatía. Bueno, acostumbrémonos a lo bueno, a lo que te haga una mejor persona. No te acostumbres a aquello que es contradictorio, conflictivo, convulso, que te genera cada vez mucho desgaste emocional. Acostumbrémonos a salir de nuestra zona de confort y a buscar nuestra mejor versión. Requerimos acostumbrarnos a cosas que nos hagan ser una persona más sana, más sólida y más funcional. Así que, ¿qué pasa si me acostumbro a esto? Es una pregunta que te va a ayudar a mejorar. Estás escuchando Sin Límites. Recuerda que tenemos una cita todos los martes y tenés 3 opciones si te lo perdés en vivo. Puedes ver los videos a través de Fides CR en Facebook, en nuestra sección de videos. Puedes ir al canal de YouTube de Fides, ahí quedan grabados. Puedes ir a mi canal de YouTube, Dr. Rafael Ramos. Puedes ir también a un grupo en específico que se llama Sin Límites Programa, donde vas a encontrar todos los contenidos, incluso las capsulitas de cada sección por separado. Así que tenés muchas opciones para seguir disfrutando de nuestro contenido. ¿Qué pasa cuando un joven atraviesa una enfermedad y luego entra en depresión y desarrolla un mal carácter? Vamos a dividir esto por partes. Voy a hablar de la parte psicológica y Marta le va a entrar a la parte conductual. Podría ser uno de los grandes mitos en el manejo del trastorno depresivo a cualquier edad es la conmiseración con la persona que tiene una depresión, el exceso de comprensión, de condescendencia, y entonces muchas veces pensamos que en el manejo de una depresión tenemos que decirle que sí a una persona. ¿Por qué? Bueno, porque nos asustan muchas cosas, nos asustan las recaídas, tenemos una mala visión, siempre estamos pensando depresión y suicidio como dos cosas que caminan a la par y no necesariamente es así. Depresión y autolesiones, depresión y conductas de riesgo. Entonces, habría que precisar bien este diagnóstico y tendríamos que precisar muy bien que no solo se trata de trabajar la parte depresiva del muchacho, sino cómo impactó esto nuestra maternidad, nuestra paternidad y cómo afectó esto el ejercicio de la autoridad con respecto a nuestro hijo e hija, porque el que tenga una depresión no significa que tiene, ¿cómo decirlo?, como un comodín. Y entonces, una licencia sobre una serie de estructuras de responsabilidad, porque no importa por dónde empecemos, hay un embudito. En el manejo de un trastorno emocional, la persona tiene que volver a su funcionalidad, a su responsabilidad. Entonces habría que trabajar, y que tenga mal carácter no necesariamente puede ser efecto de la depresión. ¿Qué tal si es un reflejo del manejo que estamos haciendo hoy de ese chico? O el mal carácter era quizá una condición preexistente.
Exacto. que se exacerbó, se incrementó, se potenció a raíz de este padecimiento que tuvo, que tengo que decir, haber padecido una enfermedad grave es un huracán categoría 5, ¿verdad? Eso lo tenemos súper claro, se requiere mucho apoyo psicológico, ahí sí, para salir de la depresión, pero yo creo que tenemos que tener claro lo que decís, lo comparto totalmente, una persona puede cursar con depresión, tiene que estar trabajando y la posición del que ama, del que acompaña, sí, voy a entender, te apoyo en tus procesos, pero a mí no me vas a hablar así, ni en esta ni en ninguna circunstancia. O sea, uno, claro, no nos podemos poner a nivel, ¿verdad? No puedo decirle esto ni debo a nadie, gritándole y poniéndome yo exactamente en la misma postura, pero sí tengo que ser capaz de poner el límite sin temor. Ahora, el temor disminuye si esta persona está siguiendo un proceso terapéutico, porque Sí. entonces el otro se va a sentir seguro de poner el límite, pero el límite hay que ponerlo. Acabas de plantear, amiga, ve, en cualquier etapa de la vida, por supuesto, pero la depresión cursa mucho con miedo. O sea, las personas que estamos alrededor cursan con miedo. Por ejemplo, cuando hablamos de autolesiones, nos encontramos que cuando los chicos empiezan a autolesionarse, inmediatamente los padres de familia o el entorno familiar piensa en riesgos suicidas, lo cual está bien, no hay que desestimar, no hay que minimizar, pero no necesariamente las autolesiones van a llevarnos a, y esto provoca que el manejo de los trastornos depresivos en la adolescencia sean altamente permisivos, y además hay un porcentaje importante de casos que los chicos empiezan a jugar con sus síntomas y entonces no como y no hago las cosas, o no me preparo para el examen porque estoy deprimido, y de ahí la importancia del acompañamiento, porque los límites serán parte del tratamiento, Marta. Sí, los límites son parte del tratamiento y no hay que tener miedo mientras uno sepa que el amor no está en juego. Yo siempre lo digo, yo puedo poner el límite y firme, pero mi amor no está en juego. Mi apoyo a vos no está en juego. Yo aquí sigo, pero nada más no te voy a permitir esto. ¿Ok? Entonces, mientras yo no haga nada que haga parecer que el amor que yo siento está en juego, puedo actuar con total tranquilidad y, por supuesto, mientras la persona esté siendo acompañada a través de terapia psicológica. Sí, y entonces ahí es donde yo creo que tenemos que tener claro, amiga, que y el tratamiento aquí no puede ser solo farmacoterapéutico, que es importante, tiene que ser también psicoterapéutico. En resumen, medicación para regular la parte bioquímica y la estructura terapéutica para la parte emocional conductual, e incluso la parte psicopedagógica para ver el esquema cuál es el esquema de responsabilidad más amplio de un adolescente o de un niño o una niña, la parte escolar, porque lo otro pues es lo que hace en casa, ¿verdad? Sí. Pero sí requiere muchísimo tratamiento. Siempre hay que abordar todas las esferas del desarrollo, todas. Porque si no es como una mesa a la que le sirven unas patas y hay una que cojea y no sirve, ¿verdad? Sí, Marta, hay otra consulta. ¿Y qué pasa cuando hablas y no te hacen caso, pero no porque repitas mucho, sino porque simplemente no hacen caso? Es que si no hacen caso, el que estoy fallando soy yo. Yo siempre les digo así, a mí no me salgan con que no quiso. Usted es el adulto que está a cargo, usted se va a encargar de que eso suceda. No me salga con que no quiso. Y si de verdad usted ya intentó todo lo que hay que hacer y no está funcionando, usted tiene que buscar ayuda profesional. Porque esto es muy ambiguo, Rafa. Nada más no hace caso porque no hace caso. Puede ser por muchas causas. Puede ser que no está entendiendo, puede ser que el mensaje no está siendo procesado, a como puede ser que está siendo oposicionista pasivamente. Pueden ser un montón las causas. Ve, Seidy Calderón nos dice, buenos días, muchas veces miedo. Y poner límites sanos es todo un reto, pero siempre hay que pensar y preguntarme por qué me cuesta. Como persona soy más bien la que tengo un daño o ciertas conductas. A veces nosotros tenemos que sanar un poco nuestra... A ver, solo voy a poner un ejemplo, Marta. Marta fue una chiquita súper agredida por sus papás, sin que los papás supieran que la estaban agrediendo. Eran esos papás de castigos físicos terribles y encierros en el cuarto y demás. Entonces uno llega a su adultez y dice, no, yo quiero ser una mamá diferente. Sí.
Y entonces soy todo lo contrario a lo que fue mi mamá. Sin darme cuenta, estoy creando un esquema tan difuso que se vuelve complejo. Mi mamá me abandonó, o yo me sentía abandonada, tal vez no me abandonó, tal vez sí. Ujú. Entonces yo voy a ser una mamá súper presente con mis hijos, ¿verdad? Para que ellos no se sientan abandonados. Es que, a ver, vean, yo creo que ya lo he mencionado, todas las reacciones de sobreprotección, de hiperprotección, de presencia excesiva en la vida de un hijo, todos estos apegos y todo esto que un padre o una madre hace debido a estas situaciones, Rafa, y gente que nos escucha, son en función de las necesidades, carencias, preocupaciones y miedos del padre y de la madre, no en función del desarrollo sano y equilibrado de sus hijos e hijas. Todo esto está en función del temor que yo tengo a perderlos, de una carencia, de una emoción no resuelta. Tengo que entender que con la mejor de las intenciones, sin darme cuenta, yo estoy dañando a ese hijo, a esa hija. Siempre es en función de mis necesidades. Sí, siempre. Sandy Solano nos dice, buenos días, tenemos un niño con TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, 8 años. No le gusta nada el tema de estudio, para él es un martirio. Ve, te prometo, de hecho ya voy a empezar a hacer la agenda del segundo trimestre del año. Te prometo, porque esto es un tema. Es más, esto es un tema, esto da por un par de programas, o sea, déficit de atención. Sí. Pero antes, un saludo también a Francisco, gracias por estar acá. Pero Sandy, también vean, el déficit de atención es una condición que nos va a acompañar toda la vida. No sé si Marta estará de acuerdo conmigo. Tampoco es sinónimo de déficit de atención y desencanto por el estudio. A veces lo que nos desencanta es la metodología con la que se estudia cuando hay déficit de atención. Entonces sí es bueno buscar apoyo para entender cuál es la mecánica que le puede funcionar más a tu hijo. Sí, pero hay un detalle, te lo menciono rápido, Rafa. El déficit, o sea, ya olvidémonos de que el déficit de atención y este tipo de cuestiones aparecen solitas, siempre vienen acompañadas de algo más, siempre, eso es lo más frecuente. Lo menos frecuente es que solo tiene déficit de atención. Existe una cosa que se llama morbilidad asociada, que lo que quiere decir es que hay condiciones que se presentan de manera simultánea en la misma persona, y el déficit de atención tiene morbilidad asociada con toda una serie de problemas de aprendizaje que hacen que el estudiante rechace el estudio. Hay que evaluar. Estamos en los últimos 4 minutos del programa, pero no quiero dejar a Vera por fuera. Vera nos dice, ¿cómo ser con una hija casada de 39 años que el papá siempre le ha dado todo? Yo he sido la mala, al día de hoy vivimos de patio de por medio, me está volviendo loca porque yo no puedo opinar o decirle algo porque me da la ley de la ignorancia y solo el papá existe. Ella se ha puesto peor desde que enviudó hace casi 2 años y mi esposo le sigue dando todo, hasta sus 2 hijos los trata igual. Mi esposo, yo le dije que se convierte en el proveedor, y mis otros 2 hijos saben que no está de acuerdo, pero no saben el infierno que estoy viviendo. Bueno, amiga, esto así rápidamente, otro tema que voy a anotar para un posible programa: límites con hijos adultos son claves. Pero este es un reflejo de lo que planteó Marta del primer bloque. Hay un desacuerdo sistemático que ha sido así siempre. Porque más allá de que su hija haya enviudado, más allá de que esté pasando una mala posición, mientras siempre haya un padre salvador, tendremos un hijo o una hija emperadora o emperatriz, es decir, terriblemente demandantes. Cuanto más les resolvamos a nuestros hijos, más complejos van a ser. Claro, y yo diría rápidamente que con la hija no tiene que hacer nada más que ponerle límites. Ella tiene que trabajar consigo misma para ya independizarse, destetarse de esa situación y entender que su hija tiene que seguir su camino. Exacto, y entonces si a su hija le hacen falta huevos, usted no tiene por qué darle huevos, que si su esposo quiere ir a la pulpería a comprarle los huevitos, el pan, el queso, que es bronca de él. Pero sí, ese consejo de Marta es muy valioso, trabaje en usted. Tenemos que decir, tristemente, muchas gracias por habernos acompañado. 3 cosas importantes. Marta Chávez, psicopedagoga, trabaja en procesos de modificación de conducta y estrategias educativas y de formación y mucho más. ¿Cómo localizarla? Al 6087
6087-9739 6087-9739 o 6091-6073 directamente conmigo. Sí. O en Facebook como CPI y Latina, CPI. Marta, muchísimas gracias. Gracias a vos, Rafita, encantada. Y antes de irnos, bueno, recordarles que estamos todos los martes, que se conecten con nosotros. Si ocupas apoyo en la parte de psicología, psiquiatría y mucho más, en el CEDI somos un equipo, 2290-1383, al WhatsApp 88-81-1304. Mis libros están todos, bueno, excepto dos, en Librería Internacional, y los espero en mis redes, Dr. Rafael Ramos. Nos vamos con Paulette Villafranca, nuestra sección Vuela Alto. Dejar de dudar da paso a la esperanza. Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana. Y felices Pascuas de Resurrección. Hola, hola, mi nombre es Paulette Villafranca, un gusto saludarte. Dejar de dudar es un paso hacia la esperanza, y es que justamente cuando dejas de dudar de vos mismo o de vos misma y empezás a salir de tu zona de confort y empezás a hacer eso que te gustaría pero que por miedo al que dirán no haces, bueno, das paso a la esperanza de que algo nuevo pueda aparecer, a que la creatividad empiece a nacer. Y de igual manera es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de muchísimo amor hacia vos, y es importante que recordes que la esperanza está ahí, está esperando por vos, así que abrazala ya mismo. Nos vemos en la próxima. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.